tal amigos? Buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que usted nos vea. Gracias por permitir que entremos a sus hogares. Le invitamos a usted para que nos acompañe durante estos 58 minutos, para que nos escuche, para que usted se forme un concepto acerca del tópico que tendremos este día para todos ustedes, siempre con la intención pues de informarle a usted, de que tenga otra perspectiva acerca del acontecer de nuestro país, del mundo entero, de todo lo que nos afecta para bien y para mal. Entonces ojalá que este programa sea de interés para todos ustedes y es los deseos de siempre. Saludamos a nuestros amigos que nos ven a través del canal 26 y canal 99 de la ciudad de Santa Rosa, también a nuestros amigos que nos ven a través del canal 26 de Novato, a nuestros amigos de Hispana Visión, muchísimas gracias. Al mundo entero a través de YouTube y de Facebook, muchísimas gracias. Este es su programa ¿Y usted qué opina? Yo soy Luis Hernández y quiero saludar a mi compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias, que ahora sí, ojalá la tecnología nos permita llevar a buen término este programa. Ramón, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Siempre, siempre, siempre muy agradecido por esta oportunidad y no lo digo a la ligera. Para mí siempre es reconocer que las oportunidades que me brindan las personas, los medios para poder transmitir las ideas es de profundo agradecimiento. Y ya tengo más de 40 años en los medios de comunicación a través de radio, televisión, de lo que escribo y también a presentaciones personales, universidades, plazas de toros, estadios y grupos pequeños de uno a dos y con el mismo respeto de todo el tiempo. Lo hago dirigiéndome a las personas. Nunca pierdo esa perspectiva de que el ser humano tiene un valor y hay que saberlo respetar. Así es que gracias por esta oportunidad. De lo más profundo de mi corazón, se los digo. Para las personas que nos están viendo en Santa Rosa, hoy no estamos en vivo. Este es un programa pregrabado por motivos de trabajo. Este y el siguiente programa será pregrabado, pero consideramos que los temas no pierden actualidad siempre y cuando se involucren o se nos afecten, como lo decía en un principio, en nuestro diario vivir. Entonces, por si acaso sucedió algo importante y de pronto usted diga, oh, no están hablando ellos de lo que pasó ayer o antier o hoy mismo por la mañana. Bueno, es que el programa está grabado con mucha, mucha anticipación, precisamente para no repetir programas como se ha sucedido algunas veces, que por casos de emergencia, pues de pronto hasta uno o dos programas se repite aquí en el canal, se ha repetido aquí en el canal. Entonces, es un programa pregrabado, pero siempre con la intención de que le sirva en algo a usted. Y precisamente esto de que le sirva a usted, ayer vi un video, Ramón, en el cual está un grupo de manifestantes en una casa donde estuvo Donald Trump. Y la persona que estaba grabando ese video dice, estoy aquí para cuando menos tener la satisfacción de mentarle su madre. Yo en mi artículo escribí, Ramón, en esta quincena, los invito para que lo lean también, y que lo lean, ya está el periódico en circulación, ya está en internet, el superior.com, en el cual yo digo, Trump tiene razón, pero ahí explico por qué. Ahí explico por qué. Entonces yo digo, ¿por qué voy a ir a manifestarme a donde está Trump? Si yo puedo hacer, si no me gusta su candidatura, si yo no quiero que Trump sea presidente de este país, yo haría mi labor acá. ¿Para qué voy a ir a mentarle su madre, a gritarle majaderías, a ponerme al nivel que él nos califica a los inmigrantes, Ramón? No entiendo esa razón. Vi a la sociedad dividida porque estaban obviamente los simpatizantes de Donald Trump y estaban los que no lo quieren, le decían hijo del diablo. eh, eh, Tú mismo comentaste un video que tuvimos la oportunidad de ver donde niños le hacían señas obscenas a los simpatizantes. Es una sociedad dividida, Ramón, nos perjudica en nuestro diario vivir. Esa es una realidad no, de la cual no se puede escapar ninguna sociedad a través de la historia. La división es algo que todos la conocemos y no estoy hablando de la división de las matemáticas,
No estoy hablando de la división que se hace para decir vamos a dividir este grupo en este otro grupo para lograr un objetivo similar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la división destructiva que todos la conocemos. Luis, tú ya lo mencionaste, y sabes que esa división se conoce en el hogar. Padres divididos con los hijos en contra, el esposo con la esposa, los vecinos en el trabajo, en la escuela, en la sociedad en general. La división es muy marcada en la humanidad. Entonces, si estas divisiones que todos conocemos que se dan en los diferentes ámbitos del desarrollo humano, multipliquémoslo por lo que es una sociedad y vamos pues a entender que si una división en un hogar causa muchos problemas, y ustedes lo saben bastante bien, ¿cuánto más va a causar esa división de problemas a nivel nacional? ¿Y qué es lo que hace que se den las divisiones? Bueno, eso es lo que queremos a comprender en esta ocasión con la pregunta que se hace. He escuchado a aquellos que son personajes del mundo de la política muy prominente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que se les pregunta lo mismo recientemente, donde están diciendo, la pregunta es la misma, les preguntan que si han sido testigos de presenciar tantos problemas en tantos lugares del mundo, o sea, ¿de qué época puedes tú recordar? Es lo que le preguntan a los famosos intelectuales y políticos y gobernantes. Eh, y llegan a la misma conclusión, ¿no? Que el mundo es un desastre. Y digo yo, bueno, ¿en qué época quieres hablar? ¿Me entiendes? Cuando no conocemos la historia, pensaríamos que lo que está sucediendo en la actualidad nunca había pasado en el mundo y estamos errando la realidad de lo que es la división en una sociedad y las consecuencias que eso trae. Entonces, no es nada nuevo en el sentido de lo que traen esos problemas, porque sí hay muchos problemas en el mundo, y eso no lo vamos a negar. Lo que estamos viendo es esa relación que existe con la conectividad que se tiene por medio de lo que es la distribución de mensajes, de noticias sociales a través de Internet, pero también no pasemos por alto la enorme comunicación que tiene el hombre y presencia a través de los viajes. Eso es verdad como nunca en la historia de la humanidad, como nunca en la historia de la humanidad, quiero hacer énfasis en eso, el ser humano se desplaza de un lugar a otro del mundo, como, ¿me entiendes? Si fuera lo más común a través de la historia, bueno, no ha sido así. Antes costaba mucho viajar de un lugar a otro. Consideremos lo que le costó a Colón poder viajar, ¿me entiendes?, de España a este lugar y después los que vinieron después de él. Los medios de transporte se han dado y sin embargo en todo y eso la gente viajaba enormes distancias de Europa a China, a India, en aquellos tiempos donde no había movilidad. Hoy tenemos todas las facilidades para movilizarlos a varias partes del mundo. He estado, ¿me entiendes?, por ejemplo, en Europa y después estoy en Latinoamérica y después estoy en la parte de Asia, ya por China, por Hong Kong, por Taiwán y estoy en Medio Oriente, en África. Cuando tú ves esa movilidad, digo, pues es por los medios. Entonces, claro que uno piensa que la situación se está poniendo peor. La situación se pone peor de manera cíclica, que he hablado mucho al respecto, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que el mundo es un desastre y la razón del caos en el mundo no es nada complicada. Es decir, si, si la persona que nos ve o las personas que nos ven entienden y aceptan la verdadera causa, ¿cuál es la causa de todos los problemas humanos? Entonces, si tú los conoces, vas a acertar. Curiosamente, fíjate que no tiene nada que ver con el tipo de raza que se es, el color de la piel o en qué parte del mundo la gente viva. Y eso es lo que quisiera compartir, Luis, más a fondo. Así es, Ramón. Sí, tenemos 5 minutos antes del corte, 4 minutos antes del corte Muy bien. todavía. Bueno, me gustaría que pensáramos en la palabra desastre.
¿Cuántas veces se utiliza la palabra desastre en la vida común, en la vida cotidiana? Eres un desastre, hay un desastre, todo es un desastre. Utilizamos la palabra desastre para definir algo que está totalmente fuera de orden. Y obviamente se utiliza en una variedad de maneras para decir, ¿sabes qué? Estoy diciendo exactamente cómo está la situación. Oye, ¿cómo está todo por allá? Es un desastre. Y al usar la palabra desastre, inmediatamente nos damos cuenta que hay problemas. Pero de manera breve vamos a concentrarnos a que se aplica en lo que respecta a lo que es el mundo y su estado caótico, porque es verdad, no hay parte en el mundo que no esté convulsionado con problemas sociales, y eso es verdaderamente una realidad. Algunos de los sinónimos que podemos ver de la palabra desastre son caos, confusión, desorden y el desarreglo de las cosas. Esas palabras tienen peso. Entonces no tenemos que ir muy lejos para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, para decir en qué lío nos encontramos. Todo lo que tenemos que ver es qué está pasando en Estados Unidos y es bastante alarmante sin duda alguna. Estados Unidos es parte del mundo, pero si nos cegamos para pensar que este país es diferente al resto de las naciones, estamos equivocados, totalmente equivocados. El hecho de que esta nación tenga estas enormes construcciones de viviendas, de edificios, de fábricas y etcétera, eso no quiere decir que esta nación es mucho mejor que otras. Tiene más cosas, pero no quiere decir que es una mejor sociedad. Eso es más que evidente. Y cuando tú tienes una sociedad como Estados Unidos, que está verdaderamente, ¿cómo poder? Diversificada en culturas, en diferentes tipos de lenguajes, en diferentes tipos de costumbres, se complican más las cosas. Y esto lo estamos viendo cada vez más y más y más y más. Cuando no hay una asimilación en una cultura, entonces tú tienes lo que se llama múltiples culturas o el multiculturalismo. En otras palabras, el mundo está en una categoría y Estados Unidos está en otra, es una verdadera fantasía, no es una realidad. Y vamos a desglosar esto, Luis. ¿Nos vamos a corte? Sí, vamos a corte. Antes hacerle una cordial invitación a todos ustedes para que se comuniquen con nosotros por cualquiera de nuestras plataformas. Ahí usted está viendo el correo electrónico, ahí tiene nuestro canal de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestra oficina también usted puede tener comunicación con nosotros, y si desea tener comunicación directa con el licenciado Ramón Arias lo puede hacer. Ahí a donde aparece su nombre, abajo aparece su dirección de su página web, en la cual usted puede pues también leer sus editoriales, escuchar sus programas de radio, y va a haber mucha información allí en ese lugar. Así es de que vamos a aprovechar y vamos a ir con nuestro corte, y regresamos en 3 minutitos. Ya volvemos. Les habla Edward James Olmos para la campaña Thank You Ocean. El océano nos da tantas cosas. Un bonito día en la playa, comida para nuestra mesa, medicinas para nuestro cuerpo, hasta el aire que respiramos. Pero el océano está enfrentando serios problemas por el cambio climático, la contaminación del agua y la basura que luego termina en el mar. Estoy hablando de cosas como latas de soda, colillas de cigarro, bolsas plásticas. No hay ninguna excusa para ensuciar el océano. Y hay una cosa muy fácil que podemos hacer. Si todos hacemos estos pequeños cambios, el océano notará una gran diferencia. Para conocer más sobre lo que puedes hacer para cuidar el océano, visítenos en thankyouocean.org. El océano cuida de nosotros. Debemos hacer lo mismo. Soy Jennifer López y este es un sonido que ninguna madre quisiera escuchar. Es la pertusis, tosferina, y si es penoso escucharlo por 60 segundos, imagine oírlo una y otra vez, por 1 hora o 2.
Imagine que no para durante el día y con poco descanso durante la noche, por semanas, incluso meses. Imagine que este sonido viene de su bebé. Más a menudo los padres son los transmisores de la pertusis, y esto es potencialmente fatal para los bebés. Incluso aunque estén vacunados, los bebés no están protegidos hasta después de la tercera o cuarta dosis. Por eso haga lo que yo hice, protéjase, para proteger a su bebé. Pregunte a su médico sobre la vacuna contra la pertusis para adultos, porque ¿qué haría si contagiara a su bebé? ¿Haría usted algo tan arriesgado? Probablemente no lo haría, pero usted podría estar corriendo un riesgo que es igual de mortal. Si usted tiene más de 45 años de edad o tiene sobrepeso, aprenda sobre su riesgo de padecer diabetes tipo 2. Llame al 1-800-Diabetes o visite portufamilia.org/examen para el examen de riesgo. Detenga la diabetes antes de que lo detenga usted. Hola, soy Salma Hayek. El amor es confianza, el amor es dignidad, el amor es respeto. El amor también es intervenir cuando alguien que usted conoce está siendo abusada. Por 15 años, la Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica ha estado tomando llamadas y salvando vidas de víctimas. Llame al 1-800-799-7233 para recibir ayuda personal y confidencial en su idioma. Usted no está sola. Vamos a continuar con el programa. Gracias a usted que nos está viendo. Le estamos saludando a usted desde la ciudad de Santa Rosa, California, y le recordamos que este programa está siendo pregrabado. No estamos en vivo como lo acostumbramos a hacer todos los miércoles. Vamos a continuar, pues, Ramón, adelante. Sí, estamos viendo el concepto de la situación que lleva a una división y que Estados Unidos no es la excepción en esa condición. ¿Qué es lo que crea el caos, la confusión, el desorden o el desarreglo? ¿Qué es lo que crea? Podemos responder a esta pregunta con una sola palabra: la división. La división es el resultado, como mencioné al principio, de un desacuerdo que se crea por puntos de vista opuestos. Se da en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en el vecindario, en un estado, en una nación. Y por eso vemos constantemente los conflictos que parecería que no se puede llegar a un acuerdo, constantes divisiones. Los partidos políticos nos recuerdan qué tan dividida está una sociedad. Recuerden que un partido político tiene su plataforma ideológica, tiene sus creencias, tiene sus credos, tiene sus doctrinas que se oponen a otros. Y lo mismo podemos decir lo que vemos reflejado en lo que es la religión. Una diversidad de religiones: hinduismo, budismo, islamismo, cristianismo y así sucesivamente. Y aún en el mismo ateísmo tenemos muchas divisiones de ateísmo. Y cuando tú llegas al cristianismo, vemos en una cantidad enorme de diferentes denominaciones cuál es la buena, cuál es la efectiva. Entonces el ser humano crece con este concepto de divisiones, creyendo que esa es la norma, y no lo es. La división es el resultado de un desacuerdo creado por puntos de vista opuestos, lo que significa que no hay una reconciliación en la perspectiva de cómo se debe entender la vida y todo lo que nos rodea. Y te lo digo con mucho respeto y no queriendo ofenderte, ni que creas, ¿me entiendes?, que quiero proyectarme. Pero esto es lo que confronto cuando voy a diferentes naciones. Tienen todo tipo de perspectivas, y cuando uno llega con soluciones, tiene que llegar uno con soluciones que vengan a traer una cohesión social, una situación donde puedan trabajar las personas con un objetivo, con un principio. No es fácil, pero tampoco es difícil, porque uno tiene que saber doblegarse. Y esto te digo porque tenemos cantidad de situaciones que debemos confrontar todos los días. Ningún ser humano ha vivido con plena comprensión
hablando de cuando no se tiene la perspectiva correcta de cuál es el origen de las ideas y cómo deben ser las ideas que nos den realmente el parámetro correcto. ¿Bajo qué parámetros? Cuando estuve en la India por bastante tiempo, uno de los problemas principales, decía un estadista, allá hablando de un político de la India, dice, para que la India cambie su situación social, tiene que cambiar de religión. Estoy hablando de la India. Y si tú no conoces nada de la religión de la India, no podrías comprender por qué habla de esa manera. Pero la religión, las ideas afectan profundamente a una población. Y lo mismo te puedo decir en diferentes lugares. Entonces, cuando tú vas a una región y llevas estas ideas que pueden traer cohesión, vas a tener aceptación, pero también vas a tener muchísimo rechazo. Estando en el Medio Oriente y en Palestina, con los Hezbollah, no sabía, ¿me entiendes?, si yo iba a salir de ahí bien o qué iba a pasar con mi vida. Pero una cosa te garantizo, que no comprometo el mensaje, no comprometo las soluciones. Estando en Palestina, en la zona dominada por el Hezbollah, que es un grupo terrorista, se me hizo una pregunta: ¿de qué lado estás tú? ¿Favoreces a los judíos o nos favoreces a nosotros? ¿Qué dirías tú si estás en esa situación? ¿Buscas la simpatía? ¿Buscas salvar tu pellejo? ¿O hablas con la verdad? Te lo digo, como te dije al principio, no para presumir, sino para que comprendas que cuando se conocen los factores que nos unen, no tiene uno por qué pasar a otra dimensión. ¿Y qué fue lo que dije? Exactamente lo que tenía que decir, que tanto los judíos como los palestinos estaban en un error por no comprender los diseños precisamente de la mente, de la voluntad del ser humano, y eso es lo que crean los conflictos, por no tener un común denominador, porque cada quien quiere decir, ¿sabes qué? Es lo que yo digo, lo que tú tienes que vivir. Y te digo, salí con vida definitivamente, como he salido de otras regiones donde los musulmanes dominan, que he estado en esas regiones, no sabiendo si voy a salir bien o mal de esa situación. ¿Por qué te lo platico? Porque Jesucristo trajo una dimensión de comprensión de la vida como ningún otro ser humano antes de él lo había hecho o después de él. Cuando hablo de Jesucristo, hablo, acuérdate, no de religión, sino de ese personaje que realmente la historia nos dice quién fue, de dónde vino, a qué vino y dónde está. Jesús era perfectamente humano y perfectamente divino, algo que no podemos y no debemos asociarlo con religión. El conocimiento de Jesús, de lo que tenía de lo temporal en esta vida y lo eterno, no se puede comparar. Se necesitan dos perspectivas para poder navegar en este mundo de confusión, en este mundo de división. Sin Jesús, la vida no tiene sentido. Y eso es una realidad. ¿Cómo puedes tú poner en una perspectiva correcta que tú tienes dos personas que se juran amarse y que van a vivir de manera feliz, pero en cuanto tienen ese compromiso de matrimonio, comienzan a desarrollarse, comienzan los conflictos profundos? Y esperan que cuando venga el hijo o la hija o lo que venga de sus vidas, cuantos vengan, creen que eso va a hacerlos mejores. Si no tiene uno esa comprensión, ¿sabes qué? No se transmiten las ideas de maneras correctas. Por eso te digo, la vida no tiene sentido. Tú puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener, ¿me entiendes?, mucha admiración de un público, puedes tener reconocimientos académicos, intelectuales, políticos, sociales, puedes tener muchos logros, pero si tú no tienes la comprensión de cómo funciona la vida, no tiene sentido. Y la humanidad está, ¿me entiendes?, en una profunda oscuridad intelectual y espiritual. Y por eso es, ¿me entiendes?, una barrera, ¿me entiendes?, que se da entre unos y otros. ¿Por qué? Por esa oscuridad espiritual e intelectual. Y mencioné intelectual, porque tú creerías que con todas las universidades que tenemos en el mundo, la gente sería más sabia. Considera Estados Unidos, por ejemplo. Hay universidades en este país que realmente es asombroso, pero no es la única nación.
Tú ves cómo ha tenido un crecimiento en Latinoamérica, México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, de universidades. Inclusive, antes de regresarme a Estados Unidos, estaba, ¿me entiendes?, en el proceso, estaba con la idea de iniciar una universidad. ¿Por qué? Porque vi la necesidad de poder aportar a la sociedad una perspectiva completa de las disciplinas académicas. ¿Por qué? Porque sencillamente se necesita una comprensión de cómo interpretar, ¿me entiendes?, las humanidades en cualquier profesión. Una psicología, o la medicina, o las leyes, o la psiquiatría, la arquitectura, cualquier disciplina de ingeniería, si no tiene una ética, una moral que sea la que predomine en el desarrollo de esa profesión, entonces va a desarrollarse de manera totalmente torcida. Por eso te decía que Jesús es un personaje para mí muy importante y debe serlo también para ti. Hace 2000 años Jesús vino al mundo para llevar a la gente a la verdad, para mostrar la forma de vida y para dar a conocer el verdadero significado y propósito de la vida, no de religión, de la vida. Cuando te dicen Cristo es el fundador de la religión cristiana, no lo creas. Jesucristo no vino a formar ninguna religión, vino a decirle a la humanidad cómo es que se puede vivir y se debe vivir. Lo hizo de una manera nunca antes conocida por el hombre. Y sin embargo, no era un secreto, ¿me entiendes?, realmente lo que él vino a decirnos. Su aparición en la escena humana se manifestó de una manera después de aproximadamente 4000 años de que ya la humanidad existía. Entonces, por 4000 años aproximadamente, antes de que Jesús apareciera aquí en el planeta Tierra, ya se conocía, ¿me entiendes?, cómo debería vivir el hombre, pero el hombre no ha querido seguir los preceptos que le pueden sacar adelante. Por ejemplo, si tú abres la Biblia, tú vas a ver allí los escritos de los que se les llama profetas, y ellos revelaron exactamente lo que la misión de Jesús iba a lograr para la humanidad. Y déjame enfatizar, mientras sigamos creyendo que Jesucristo es un fundador de religión, ¿sabes qué? Es totalmente falso. Porque si hablamos de religión, entonces todo es religión en ese aspecto, y cualquier religión debería ser buena, como nos han dicho. Y sin embargo, te mencioné de la India, te mencioné de lugares en el Medio Oriente donde los musulmanes dominan, donde he estado en África, he estado en Asia, he estado en bastantes lugares, y en Europa. Que decir, cuando tú ves las ideas que son las que gobiernan, en lugar de traer una cohesión, traen una enorme división y una situación muy caótica. Por eso durante su vida pública Jesús fue incomprendido, incluso hasta el punto de ser acusado de que estaba endemoniado por hacer el bien por medio de lo que era lo sobrenatural que nosotros le llamamos. Él, conociendo la estructura molecular, en otras palabras, cómo está diseñado el universo, cómo está diseñado este planeta, pues obviamente que sabía la solución al problema del ser humano. Entonces, lo que él hacía, lo que le llamamos milagros, es porque él conocía su estructura y lo que tenía que hacerse para resolver el problema. Entonces, como te decía, los profetas hablaban de que vendría Jesús el Mesías. ¿Cómo respondió el liderazgo y cómo respondió la población en gran parte? ¿Sabes qué? Diciéndole que estaba endemoniado. Y Jesús no lo tomó personal, ni se ofendió, aprovechó la ocasión para enseñarles una verdad eterna. ¿Y cuál fue la verdad eterna que Jesús les dijo? Por ejemplo, déjame citarte lo que él dijo. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. Cuando le dijeron que estaba endemoniado, que él lo que hacía era porque el demonio estaba con él. Dice Jesús, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Un reino dividido acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Tú lo puedes leer esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 23 al 26. Está muy claro. La historia tiene muchas enseñanzas de la subida y caída de grandes imperios y grandes naciones.
¿Sabes lo que todos tenían en común? Ellos pensaban que eran indestructibles. Se cegaron a la realidad de su enorme decadencia moral interna y divisiones que tenían. Y no le dieron a Dios y a sus principios el lugar que le corresponde. Recuerda, Estados Unidos tiene un fundamento que ninguna otra nación lo tiene. Y ese fundamento de ideas que se aplica a las leyes, que se aplica al comercio, que se aplica al desarrollo humano, se establecieron de una manera totalmente diferente al resto de las naciones. Y no es que sea palero de Estados Unidos, estoy hablando de realidades. Es más que obvio que la cultura de la maldad está creciendo a nuestro alrededor. Y nota tú cómo constantemente se habla de la maldad. La maldad, la maldad, la maldad. Ocurren situaciones catastróficas, desgarrantes, luego, ¿me entiendes? Se piensa en la maldad, porque es una realidad de la cual nadie puede escapar. Día a día, tú puedes ver cómo la brecha entre el bien y el mal en Estados Unidos crece más y más. Y esa brecha de división, en lugar de traer soluciones, va a traer mayores problemas. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuál es la fuente del conocimiento y de las ideas que se están implementando en todos los ámbitos de la vida? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cómo se están manifestando en la nación? Por eso te digo que Jesús fue muy claro. Él decía que las ideas de Satanás solo pueden producir división y destrucción. A fin de que la cultura satánica tenga éxito, los seres humanos deben aceptar esa oferta que Él nos da de mentiras y aplicarla personalmente. Jesús señaló que Satanás es el padre de las mentiras. Entonces, si la persona acepta esa mentira en su vida personal, en su familia, y todo esto se traslada a nuestras instituciones sociales, ¿me entiendes? Tenemos problemas bastante serios, Luis. Así es, Ramón, así es, y siempre de eso también los políticos y algunas, bueno, los políticos son personas, aprovechan de la división para sus beneficio personal. Es lo que me he estado fijando en las pasadas elecciones en México, ahora a principios del mes de junio. Eso se manejó mucho. Tienen los políticos, sabes, tienen agencias que les manejan todo lo que es la promoción, todo lo que es la guerra sucia, y aprovechan para dividir al pueblo en beneficio propio, y nos cegamos. De eso hablamos también la otra vez, de que nos cegamos con una despensa que te dan, y siempre lo he dicho, agarren la despensa, pero fíjense bien cómo van a votar. Pero sí vi que aprovechando de la división fue como algún partido conservó, el PRI prácticamente conservó algunos puestos importantes, Ramón, y no nada más en México. O sea, tú estás hablando del mundo entero, aquí mismo, cómo está la sociedad dividida con las declaraciones imprudentes de Donald Trump, y cómo hay un hispano que simpatice con Trump, se la va a ver muy mal con otros hispanos. ¿Por qué? Porque no respetamos su derecho a pensar, no respetamos su derecho a opinar, porque queremos que opine con nosotros. Entonces, de esta división es de lo que se están aprovechando también de los políticos aquí en los Estados Unidos. Sí, y lo que hay que ver también es la forma en que la señora Clinton ha estado mintiendo, y Sí. hay que conocer su trayectoria, que tiene de más de 30 años de estar, ¿me entiendes?, como servidora pública en muchos aspectos, y poder ver todo lo que se ha hecho. No es difícil, ¿me entiendes?, ver que la mentira está en todas partes. Ya lo he dicho muchas veces, Trump es muy burdo para hablar, y hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con él, pero tampoco puedo negar que dice muchas cosas que tienen más sentido, porque él no está, ¿me entiendes?, programado para hablar políticamente de manera correcta. No le importa, porque la política correcta, como se nos ha impuesto en Estados Unidos, está destruyendo al país. Eso es lo que está sucediendo. Y luego tenemos a Obama, ¿me entiendes?, que se le protege de muchas maneras, a pesar de todas las atrocidades que ha dicho y ha hecho, como que si no existiera la ley para él, como que si no existiera ninguna forma, ¿me entiendes?, para escudriñar lo que él dice y poderlo confrontar.
tenemos que ser personas educadas. Ya estás en este país, estás en esta región, entonces haz todo lo posible por comprender los orígenes de este país, y esto es bastante importante. Y déjame decirte, mencioné a Satanás, pero no podemos culpar al diablo por ofrecernos mentiras. Él va a hacer la oferta de la mentira, pero tú y yo tenemos la voluntad para aceptarla o rechazarla. Si aceptamos su oferta, entonces la culpa es de nosotros, no es de Satanás. Eso de que el diablo me hizo que lo hiciera es totalmente falso, no lo creas, porque uno es el que tiene que aceptar o rechazar. Y el resultado que trae el aceptar las mentiras de él siempre trae los problemas monumentales. Ahora, la verdad de Dios es la que une, debe unir. Pero tú dirás, pero espérate, el cristianismo habla de que cada denominación, cada grupo está interpretando la verdad de la Biblia a su manera. Yo te dije, escúchame bien, y lo he dicho muchas veces, dije, la verdad de Dios nos une. Yo no te hablo de denominaciones, te hablo de la verdad de Dios. Si tú lees el libro, la Biblia, te familiarizas, y déjame decirte, es algo que se tiene que aprender. En una ocasión, un amigo mío, presidente, diría amigo y discípulo presidente de su respectivo país, en una reunión que se tuvo con Carlos Salinas de Gortari, en su país, Carlos Salinas de Gortari fue a visitar ese país, y obviamente porque eso era el asesor principal de mi amigo en ese país, porque juntos trabajamos, juntos desarrollamos, y realmente lo motivé 2 años antes de que se lanzara a la presidencia de su país, y créeme que no había posibilidades de que él ganara, pero conociendo los principios de Dios y aplicando las verdades absolutas sin tener que mencionar la Biblia, sabes que se ganó la presidencia. Entonces estábamos haciendo un trabajo de equipo. Voy a lo siguiente. Cuando Carlos Salinas de Gortari, presidente en aquel tiempo, viene a visitar al país de mi amigo, me decía mi amigo, ¿sabes qué? Le quiero regalar a Carlos Salinas de Gortari una Biblia. Le dije, pues adelante. Y después que se la dio, Carlos Salinas de Gortari le dijo, ¿sabes qué? Este libro yo tengo, dice, yo tengo uno, pero dice, es muy complicado todo lo que está escrito, no lo entiendo. Y mi amigo presidente le dice a Carlos Salinas, presidente, le dice, ¿sabes qué, Carlos? Tú lee la Biblia y lo que entiendas, aplícalo, y verás cómo todo lo demás se pone en la perspectiva correcta. ¿Por qué menciono esto? Porque tú y yo tenemos la responsabilidad de ver ese documento. Una cosa es lo que nos digan por fuera las diversas denominaciones, y otra cosa es la verdad que Dios nos dice en su palabra. Eso es lo que debemos enfocarnos, porque también las mentiras de Satanás unen, y ambas están en guerra. La verdad de Dios y la mentira de Satanás están en conflictos. ¿Sabes quién va a ganar esta guerra? La historia grita la respuesta a esa pregunta, y nos devuelve esta respuesta a voz alta y clara para que no haya lugar a duda. La voluntad de Dios siempre gana a través de la historia. ¿Sabes por qué? Aunque a muchos les cueste comprender esto y aceptarlo, el dueño de la tierra no es el hombre. ¿Cómo sé que el dueño de la tierra no es el hombre? Pues mira, todos nos vamos a morir. El hombre está aquí temporalmente. ¿Cómo hacemos el trabajo? ¿Qué hacemos con los talentos y lo que tenemos que desarrollar? Eso ya depende de cada uno de nosotros cómo responde. Dios es el dueño y soberano del mundo. El que fue presidente, Abraham Lincoln, que estaba viviendo y que fue el que lanzó la guerra entre los estados en este país, donde cerca de 700,000 soldados, sin contar otras vidas, fueron perdidas. La pérdida más grande que este país ha tenido en una guerra. Y en todas las guerras combinadas no ha llegado ni siquiera a esa cifra que se vivió en la mortandad que tuvo esa guerra civil aquí, o la guerra entre los estados. Pero escucha lo que dijo, y voy a citar. Dijo, América nunca será destruida del exterior. Si vacilamos y perdemos nuestras libertades, será porque nos destruimos a nosotros mismos. Termino de citar. Muy claro. Estados Unidos está pendiendo, ¿me entiendes?, de un hilito bastante frágil ya. El padre fundador, uno de los padres fundadores de este país fue Patrick Henry, y dijo lo siguiente, y cito: los hombres malos no pueden ser buenos ciudadanos. Lo voy a repetir. Los hombres malos no pueden ser buenos ciudadanos.
Es cuando un pueblo olvida a Dios que los tiranos forjan sus cadenas. Un estado viciado de la moral y la conciencia públicamente corrompida es incompatible con la libertad. Ningún gobierno libre o las bendiciones de la libertad pueden ser conservadas a ningún pueblo, sino con una firme adhesión a la justicia, la moderación, la templanza, la frugalidad y la virtud, y por una recurrencia frecuente a los principios fundamentales. Termino de citar. ¿Quiénes eligen a gobernantes? Las personas. Entonces, dice, no se puede ser un buen ciudadano si un pueblo olvida a Dios. Y dice, cuando el pueblo olvida a Dios, entonces los tiranos forjan sus cadenas. ¿Qué le ha pasado a Estados Unidos? Que se ha olvidado del Dios de la Biblia y estamos en una situación que creemos que tener unos grados académicos de una reconocida universidad, eso en sí te va a dar a ti grandes cualidades, y es totalmente falso. Y te lo digo, ¿verdad? Créeme que no estoy proyectándome. Tengo una maestría, lo que quiere decir tienes que estudiar licenciatura, después una maestría. Y cuando estaba a punto de hacer un doctorado en 2 universidades, la Universidad de Oxford en Inglaterra y otra aquí en Estados Unidos en combinación, iba a hacer un doctorado sobre la filosofía de la historia, pero era demasiado trabajo y dije, ¿sabes qué? No tengo tiempo para eso. Pero grados académicos, créemelo, no te hacen mejor persona. No te dan mayor valor de individuo. Es quién eres y cómo respondes a lo que Dios diseña de tu vida. Por eso, cuando un pueblo en Estados Unidos olvida al Dios que lo formó, entonces se abre la puerta, dice, a los tiranos que forjan las cadenas, y es lo que le está pasando a este país. Luis, ¿nos vamos a corte? Sí, te vamos a aprovechar para irnos a corte para después cerrar el programa. Mientras tanto, pues me permito recordarles a todos ustedes que este programa ha sido pregrabado por cuestiones de trabajo. Entonces, esto porque los tenemos acostumbrados a que siempre tratamos el tema de sucesos que recién suceden durante la semana. Entonces, está pregrabado este programa y esperamos que no sucedan cosas graves que merezcan que siempre hay noticias, todos los días hay noticias. Entonces la invitación para ustedes para que se comunique con nosotros por cualquiera de nuestras plataformas que tenemos, ya sea YouTube, Facebook, en nuestro correo electrónico, también ahí en la pantalla aparece nuestro número de teléfono de la oficina, y abajo donde aparece el nombre del licenciado Ramón Arias, allí usted puede ver su página web para que tenga también comunicación directa con él. Entonces le vamos a invitar a usted para que siga con nosotros y ojalá que este programa esté siendo de su interés, que esa es la intención que tenemos nosotros, de que le sirva en algo y que tenga otra perspectiva y acerca de temas que no son tratados en otros programas. Es la intención de que usted conozca otro lado de los sucesos o de lo que está pasando. En este caso estamos hablando acerca de la división, cómo nos perjudica una sociedad dividida precisamente como sociedad. Entonces vamos a hacer la pausa, regresamos en 3 minutitos para cerrar el programa.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¡Ponte frentito, madre! Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin tanto amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Continuamos con el programa. Vamos a aprovechar estos 9 minutos aproximadamente, 9 y feria que nos quedan de programa, para continuar escuchando al licenciado Ramón Arias con este tema que está tratando este día, en el cual pues nos está hablando acerca de cómo es que una sociedad dividida no hay progreso, cómo nos perjudica el estar divididos, y siempre porque a veces nos empecinamos en que las cosas sean como nosotros queramos, sin ponernos a pensar realmente si estamos equivocados. Y mira que cuando estamos equivocados lo sabemos, a veces no, pero casi siempre cuando queremos que se hagan las cosas a nuestra manera es por capricho, y es cuando vienen las divisiones, por estas razones y otras más. Ramón, adelante, continuamos con el cierre del programa. Gracias, Luis, verdad lo que has dicho. Cuando veo la historia de los países, creo que lo he compartido en otras ocasiones, cuando voy a visitar un país por primera vez, me empapo de su historia, sus orígenes, su desarrollo, lo que ha pasado. Si es una nación antiquísima que tiene miles de años de existencia o cientos de años, o lo que tenga de existencia, debo, por disciplina y por contribución a lo que tengo que llevar, conocer a fondo su desarrollo de diferentes perspectivas para poder decir, ¿sabes qué? Esta raíz que viene corrompiendo, corroyendo, destruyendo, tiene su solución y hay que encontrarla. Por eso le doy gracias a Dios que hasta ahorita me ha preservado, ¿me entiendes? De que pueda seguir avanzando. Lo mismo es de Estados Unidos en comparación al resto de las naciones. Decía en lo que cité de uno de los fundadores de Estados Unidos, Patrick Henry, lo que él dijo. Y es que cuando se forma esta nación como país, tenían 156 años de un fundamento antes de que se escribiera la Declaración de Independencia, antes de que se escribiera la Constitución y después la Carta de los Derechos de este país, que ha sido imitada en muchas naciones del mundo. Existían los principios a los cuales se refería Patrick Henry. Entonces, aquellos que fundan este país tenían un fuerte conocimiento de sus raíces de 1620 a 1776, que origina la Guerra de Independencia. Y cuando leí que cité a Henry Patrick, que decía él que ningún gobierno libre o las bendiciones de la libertad pueden ser conservadas a ningún pueblo
sino con una firme adición, dice, o sea, agarrarse fuerte, dice, de la justicia, la moderación, la templanza y la frugalidad y la virtud. Y dice, cuando se recurre frecuentemente a los principios fundamentales, ¿qué quería decir? Tienes que voltear a ver qué hizo a este país diferente. Si te olvidas de qué fue lo que lo hizo diferente, entonces dice, no puedes esperar más de que lo peor de lo que pueda suceder en esta nación. La historia también revela, queridos amigos, que cuando las personas y las sociedades aplican el consejo completo de la verdad revelada de Dios, cosas grandes, positivas suceden. Cuando lo aplicas en tu vida personal, cuando un hogar aplica los preceptos bíblicos, cuando los aplicas en tu negocio, cuando los aplicas a tu alrededor, las cosas suceden. He asesorado a cantidad de profesionistas en todos los campos de las profesiones, diciéndole, aplica la ética bíblica. Cuando aplicas las leyes morales de Dios en tu vida profesional y lo haces de acuerdo a estos principios, los resultados van a ser favorables, no solo haciendo el bien, sino cómo te retribuye la vida por tu contribución. Entonces, grandes cosas suceden a nivel personal, familiar, comunidad, estado y nación cuando se aplican estos preceptos. Jesús nos dejó su ejemplo para que podamos seguir sus pasos con gran confianza. Él dijo lo siguiente, y es algo que me ha sorprendido y lo he meditado por más de 40 años. Él dijo en Juan 5:19, él dice, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hace de igual manera. Cuando yo leí eso por primera vez, Luis, hace más de 40 años, dije, ¿cómo? A ver, espérate, Jesús no hizo nada por su propia cuenta y tiene todo el sentido del mundo, porque nos deja un ejemplo, decir, mira, sigue los preceptos de lo que Dios ha revelado y vas a tener los resultados que yo tuve. En Juan 12:49 Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento, dice, sobre qué debo decir y hablar. De nuevo, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo pensamos? Tiene que estar reglamentado por un fundamento superior al del hombre. Y finalmente, déjame citar lo que dijo Jesús en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dije yo, tiene perfecto sentido. Si Él vino de una dimensión que el hombre anhela, y anoche estaba viendo un programa, no a fondo, sino nomás poquito para ver, el hombre quiere, ¿me entiendes?, comprender cómo es que llegamos a tener esta vida. La teoría de la evolución ya no satisface a las personas, quieren saber más cosas. Y están hablando, ¿me entiendes?, de todo, de cómo se pudo haber llegado a esto, cómo de los extraterrestres nos formaron, nos vieron hacer este experimento de vida, cuando la Biblia nos dice exactamente cómo es que llegamos a este punto. Jesús siguió la moral de Dios guiado por el Espíritu Santo, y nosotros también podemos hacerlo si optamos por hacer las cosas a su manera. Nuestra unidad para el bien comienza con el que tiene la unidad, que es Dios, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Si aplicamos esos principios, entonces el pueblo de Dios está comenzando, ¿me entiendes?, a entender estas cosas, y si lo aplicamos, entonces vamos a entender lo que es el bien. Nada puede unir a la familia como el conocimiento bíblico. Nada. Nada puede hacer que desarrolles tu negocio, pequeñito, mediano o grande empresa, con grandes resultados, cuando tú tienes esa cohesión. ¿Por qué? Porque tienes ese fundamento. El escritor de la Carta de Santiago hace 2000 años dijo, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, solo engañándose a sí mismos. Santiago 1:22 dice, ¿sabes qué? No le juegues a la religión. No digas que tienes fe, no digas que que eres cristiano, no digas que perteneces a esta denominación. Dice, tú tienes que hacer la palabra de Dios de la forma que Jesús lo hizo. Y finalmente, déjame decirte lo que dijo Daniel Webster, que fue un estadista estadounidense, que él fue de gran influencia en lo que es el gobierno federal y tuvo mucho que decir al respecto, todavía de lo que quería ver que esta nación regresara a sus principios, y veía el peligro
a dónde iba este país. Él falleció 9 años antes de que iniciara la guerra entre los estados, aquí en Estados Unidos. Dijo lo siguiente, y voy a citar: si nos aferramos a los principios que se enseñan en la Biblia, nuestro país continuará prosperando y prosperará, pero si nosotros y nuestra posteridad descuidamos su instrucción y autoridad, nadie puede decir cómo una catástrofe repentina nos puede abrumar y enterrar toda nuestra gloria en profunda oscuridad. Termino de citar. Luis, esto es, ¿me entiendes?, a dónde estamos. Y Daniel Webster, que fue estadista, fue senador federal, estaba diciendo, ¿sabes qué? Si no cambiamos, se va a enterrar a esta nación que obtuvo grandes cosas a una profunda oscuridad, y por eso vemos lo que vemos. La respuesta está en cada uno de nosotros. Así es, Ramón. Entonces, nosotros tenemos la solución a nuestros problemas, la mayoría de las veces. Gracias, amigos nuestros, esperando que el programa les haya gustado. Espero que tengamos la oportunidad de vernos y de que nos vean la próxima semana aquí en este mismo canal, en el mismo horario. Ramón, tenemos 40 segundos. Sencillamente, soy optimista por la razón que hemos compartido. Te invito a que tú seas estudiante serio, estudiante seria de la palabra de Dios, para que tú comprendas cómo desarrollar tu vida y qué hacer al respecto. Gracias por tu atención. Gracias a ti, Ramón, por tu participación, como siempre agradecido, y esperando que a ustedes nos permitan entrar nuevamente a sus hogares o donde quiera que nos vea en este programa la próxima semana. Yo soy Luis Hernández, deseando que se la pasen muy bien. Viene un fin de semana, estamos a mitad de semana, el ombligo de la semana que le nombran, pero usted que nos ve diferente, pues que la pase bien siempre, no necesita ser fin de semana. Yo soy Luis Hernández, hasta la próxima.